De conformidad con el artículo 76, fracción cuarta del reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a implantar las acciones necesarias para prohibir el tránsito de los camiones de carga de doble remolque, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte señala que el riesgo de un accidente se amplía 32 veces más en vehículos tractocamiones doblemente articulados, los conocidos como camiones doble remolque, pues llegan a transportar más de 75 toneladas en diversos productos. El problema no es lo que transportan, sino el riesgo que conlleva el rebasar el límite de carga establecido en la norma oficial mexicana, que es de 75.5 toneladas, el cual es excedido con mucha frecuencia en nuestro país. El promedio de antigüedad de estos vehículos en nuestro país es de 15 años, conducidos a exceso de velocidad, en carreteras con pavimento no apto para este tipo de transporte, con conductores poco capacitados, que generalmente están exhaustos y que consumen lo necesario para mantenerse despiertos. Todo esto hace que lograr frenar este tipo de vehículos en tiempo y con seguridad se convierta en un acto de verdadera fe. No es posible pensar en otorgar placas especiales a vehículos doblemente articulados como una medida para disminuir el riesgo que representan. La sociedad exige la prohibición inmediata porque está consciente de la magnitud de los daños, tanto materiales como humanos, que estos vehículos provocan en nuestro país. Se pudiera pensar que somos demasiado estrictos, pero estamos hablando que los camiones de doble remolque provocan incidentes que ocasionan en promedio la muerte de 4 personas únicamente al día en México. La semana pasada se dio a conocer un acuerdo para establecer medidas que debieron aplicarse desde hace años, sin afectar ahora la circulación de estas unidades. Pero la realidad es que ahora que nosotros estamos hablando de una prohibición definitiva, ahora sí existe disposición para firmar acuerdos y comprometerse a cumplir con la norma, como si la buena voluntad fuera suficiente para frenar el afán de economizar en costos y aumentar los beneficios, en detrimento, por supuesto, de la seguridad de toda la población mexicana. El punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que hoy presentamos se suma a la iniciativa que presentó nuestro grupo parlamentario, así como aquellas de legisladores de distintos partidos que también se han interesado en el tema. Por mencionar algunos partidos, está el Revolucionario Institucional, está Acción Nacional, está el PRD y está también Encuentro Social. Todos estos partidos estamos preocupados por la seguridad de las y de los mexicanos, más allá de intereses económicos y de intereses políticos. Atiende además la demanda ciudadana que hasta el día de hoy, diputadas y diputados, ha recogido casi 100,000 firmas de apoyo a esta iniciativa. Hoy solicitamos del apoyo de todas y de todos ustedes para mandar un mensaje conjunto. Queremos que dejen de circular los camiones de doble remolque para evitar que los accidentes que provocan le sigan costando la vida a miles de personas en México. Formemos un frente común, legisladores y ciudadanos, autoridades y empresarios, choferes y peatones, para lograr que los viajes por carretera no se conviertan en motivo constante de preocupación y muertes accidentales. Por encima de las utilidades económicas está la obligación del Estado a garantizar el derecho fundamental a la vida de quienes circulamos en las carreteras de nuestro país. Y esto por ningún motivo puede llevarse a un juicio de ponderación, no es necesario. Por eso, ojalá las autoridades
responsables entiendan este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Sandoval. Para los efectos del artículo 100 del reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución. Para los efectos del artículo 100 del reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción primera del reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema algunos compañeros diputados. Por tanto, tiene el uso de la tribuna la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD. Hasta por 3 minutos. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, me permito fijar nuestro posicionamiento en relación con la propuesta con punto de acuerdo en discusión. Se trata de un exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes para que se pronuncie por prohibir la circulación de camiones de carga de doble remolque en las carreteras del país. Esto, según se argumenta en el texto del punto de acuerdo, en vista de las más de 1,000 muertes anuales vinculadas a dichos tipos de camiones, así como la constante violación de la norma oficial mexicana sobre dimensiones, peso y condiciones de circulación. Si bien es un punto de acuerdo que la fracción parlamentaria del PRD votará a favor, nos parece que la vía idónea para atender la problemática planteada es ejercer plenamente nuestras facultades constitucionales en materia de vías generales de comunicación, para así establecer en la ley de la prohibición de circulación de los camiones de doble remolque, al tiempo de exigir a la Secretaría de Comunicación y Transportes que haga valer las disposiciones vigentes sobre dicha materia. El cumplimiento de la ley no puede estar supeditado a la voluntad de las autoridades. Solicitar al secretario de Comunicaciones y Transportes que se pronuncie sobre la prohibición del tránsito de los camiones de carga de doble remolque nos regresa a los tiempos de la presidencia imperial, en el que la aplicación de la ley dependía del estado de ánimo del gobernante en turno. Si existen en esta Cámara las condiciones para hacer las modificaciones legales que se reclaman, hagámoslas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Hurtado. Tiene el uso de la voz, hasta por 3 minutos, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con el permiso de la mesa directiva. Compañeros diputados, subo a hablar a esta tribuna referente a un tema que ha sido un tema de mucha información y de muchos ciudadanos que han perdido a algunos familiares en accidentes en las carreteras en nuestro país. Acción Nacional se solidariza con esas pérdidas y Acción Nacional considera y reafirma que para Acción Nacional primero estará la seguridad y las vidas humanas que el lucro económico. El día de hoy se hace una propuesta por parte del Partido Verde
donde se solicita se niegue la circulación al doble remolque. Creemos que es una buena propuesta, pero creemos que se puede complementar. La gran problemática que se tiene en México en las carreteras es que hay una siniestralidad enorme comparado con otros países del mundo, donde en otros países del mundo se tiene el 0.3% de siniestralidad y en México está en 1.5%, 5 veces más accidente en México en las carreteras que en otros países del mundo. Todos los oradores que me antesalieron hablaron de que se tenía que cumplir la norma, las leyes y el reglamento. Acción Nacional está totalmente a favor de eso, pero necesitamos que para eso tener un regulador fuerte, que ya no veamos camiones con sobrepeso, que no veamos camiones con exceso de velocidad, con malas condiciones físico-mecánicas o con choferes en mal estado. Tenemos que ampliar la solicitud para que de alguna u otra forma el regulador pueda hacer su chamba y cumpla supervisando los camiones de carga en nuestro país, porque no podemos seguir pagando con vidas humanas la falta de cumplimiento de la ley y el reglamento. Tenemos una Policía Federal de Caminos que cada vez que levanta un parte, el 90% de ellos de los accidentes son exceso de velocidad o falta de pericia del conductor. No hay información. Tenemos camiones de más de 30 años que llevan 80 toneladas. Tenemos que acabar con esa circunstancia y no podemos acabar si en el presupuesto de cada año a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le quitan más presupuesto. Y les voy a dar un ejemplo. En Nuevo León, para supervisar 6,000 camiones que pasan diarios por mi estado, se tienen 3 supervisores con una camioneta y una computadora. La gran cantidad de accidentes que se tiene en nuestro país es porque hay muchos camiones que no cumplen con las normas oficiales mexicanas y hay una autoridad que es complacente con ese sector irregular del transporte de carga. Por lo mismo, nosotros creemos que tenemos que ampliar la toma de decisiones de esta Cámara y queremos proponer al proponente del Partido Verde una propuesta de modificación al resolutivo de su punto de acuerdo para seguir ahondando y entrar en discusión de este tema que creemos que es un tema muy sensible hoy en día para la comunidad de nuestro país, aprovechar un foro que se va a hacer en el Senado el día 19 de septiembre, que creo que es un foro muy importante para todos, y propondremos la siguiente redacción del resolutivo del punto de acuerdo para ver si es aceptada por el Partido Verde y su proponente. Punto de acuerdo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad atienda el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en la iniciativa que los legisladores federales de varios partidos políticos han presentado con el objeto de que la dependencia a su cargo se pronuncie por restringir la circulación de camiones de carga de doble remolque, cuya finalidad es salvaguardar la vida y la integridad física de las personas en nuestro país. Compañeros, tenemos que restringir la circulación del doble remolque. No puede haber más remolques en mal estado, con condiciones físico-mecánicas pésimas, con sobrecarga y exceso de velocidad. Eso es lo que propone Acción Nacional y le pregunto al diputado si acepta la propuesta de modificación. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado Rodríguez. Vamos a dar el uso de la voz a 2 oradores más. Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Huizar Valladares, del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Efectivamente, es una propuesta que es un clamor en México. Además, hablar de más de 1,000 muertes en 9 meses es hablar de que en otras guerras, donde hay guerras, hay menos muertos. 500,000 accidentes al año viales en este país, de los cuales 28,000 incurren
en el tema doble remolque. Hay cuestiones de cualidad del servicio, hay características totalmente reprobables. Entendemos que hay un argumento que minimizan los costos de los productos básicos en algunos casos o de los productos que se trasladan en otros, pero la verdad que en este país hay una carestía, o sea, no hay argumento que justifique el exceso de peso que violenta la norma 012 en materia de pesos y dimensiones. Para un ejemplo, amigas y amigos, que esta propuesta debe de ser aprobada e incluso en los términos que diga el Pleno. Fíjense bien, la operación de estos vehículos es un atentado contra las leyes físicas y en sentido común. Regularmente en otros países de primer mundo, desarrollados, a los choferes de doble remolque, porque sí los hay con menos dimensión desde luego y con menos tonelaje, se les pagan sus viáticos, se les permite trabajar en sentido estricto laboral 8 horas y cada 4 de estas 8 horas que trabajan se les obliga a descansar. Aquí no está regulado, es inhumano lo que se hace, se les obliga a trasladarse, a ganar por destajo y ahí están las consecuencias porque no hay regulación al respecto. E incluso, no solamente con este punto de acuerdo, hay que proponer, y lo haremos como Partido de Encuentro Social, una reforma al artículo 50 de la Ley Federal de Transporte de Caminos y Transportes Federales. Otro argumento, fíjense bien las dimensiones en otros países del doble remolque. En México, 31 metros, se permiten 75 toneladas y hay dobles remolques que van hasta más de 80 toneladas, provocando los accidentes que ya conocemos. En Estados Unidos, 25 metros, 36.6 toneladas. En Canadá, 25 metros, 63 toneladas. En el Reino Unido, que es el país europeo que más permite el peso máximo es de 44 toneladas. Es decir, no hay argumento, no hay estándar, no hay una explicación, o mejor dicho, la única explicación puede ser la negligencia de la autoridad competente o la corrupción y la impunidad. No hay otra explicación. Tenemos que tener la mano firme en estos asuntos públicos que tanto lastiman a la sociedad. Ya basta de corrupción, ya basta de impunidad, es el momento que los dobles remolques o bien se regulan o bien se suspenden en el país porque no hay la supervisión adecuada. Lo que sí hay son autopistas y carreteras destruidas derivados del sobrepeso. Muchas gracias. Gracias, diputado Huizar. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. ¿Con qué objeto, diputado? Perdón, Gilio Caballero, ¿con qué objeto? Se incorpora a la lista, ya que el orador está va a hacer uso de la voz en 1 minuto. Gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, se estima que alrededor de 500,000 de tráilers con dimensiones superiores a las establecidas por la ley circulan en las carreteras mexicanas. Cifras de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos señalan que los camiones full o de doble remolque están involucrados en la muerte de aproximadamente 1,000 personas al año. Sin duda, se trata de un problema que debe analizarse desde diversos aspectos como el social, el económico y el de la seguridad. Para Nueva Alianza no hay duda de que la seguridad y la protección de la vida de quienes transitan por las carreteras de nuestro país es un asunto primordial y de urgente resolución. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que se expedirá una placa especial para los camiones de doble remolque, con el objeto de verificar las condiciones mecánicas de las unidades, así como la documentación de conductores y vehículos. Todo ello como una medida de control a fin de evitar mayores accidentes. No obstante este esfuerzo, sabemos que el problema radica no en la falta de leyes que regulen la circulación de los camiones con doble remolque, sino en la falta de compromiso por parte de los dueños de esos transportes,
quienes infringen la regulación en cuanto a peso y longitud de las unidades, de tal suerte que las convierten en armas rodantes. Si bien la norma oficial mexicana NOM-012-ST-2014 autoriza un peso bruto vehicular para los tractocamiones doblemente articulados de 66.5 toneladas y para el full diferenciado de 75.5 toneladas y un máximo de 30 metros de largo. La realidad es que este tipo de vehículos transportan mercancías con cargas que rebasan por mucho dichas cifras, llegando a registrar hasta 100 toneladas de peso y una longitud que puede llegar a rebasar los 31 metros. El mayor peso y dimensiones en los vehículos generan daño en las carreteras y aumenta el riesgo de los accidentes. En Nueva Alianza creemos que este tema debe verse con una visión integral. Por ello, entendemos la importancia que los tráilers y camiones doble remolque significan para la economía, toda vez que de los 584 millones de toneladas que se transportan vía terrestre en México, el autotransporte de carga mueve 83%, equivalente a 470 millones de toneladas. En ese sentido, tenemos la convicción de que la seguridad vial no debe ir en contra del desarrollo económico y de manera contraria, se debe encontrar un equilibrio que posibilite el transporte de mercancías sin poner en riesgo a la población. Coincidimos con el punto de acuerdo en que las medidas anunciadas por la ST, si bien son loables, no son suficientes para atacar de fondo el problema. Por ello, nos pronunciamos por medidas más severas y, sobre todo, eficaces para que los transportistas cumplan con la ley y acaten las dimensiones y pesos establecidos, en aras de disminuir los accidentes y la pérdida de vidas humanas, porque la seguridad carretera es asunto serio y primordial. Por su atención, es cuanto. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Quiero reconocer el trabajo de un actor importante que seguramente su historia de vida, su experiencia por haber perdido a parte de su familia en un accidente vial, es que hoy confluimos y coincidimos en este exhorto que se le hace a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me refiero, y con todo respeto, y me uno a la pérdida de su familia y me solidarizo a sus sentimientos, don Héctor Gandini. Sé que seguramente estará pendiente de este asunto porque es un actor importante en la trascendencia de este asunto, de este posicionamiento y exhorto que hace la Cámara. Sin lugar a dudas, todos somos testigos porque el 90% de quienes estamos aquí llegamos a este lugar por vías carreteras. Y sufrimos todos los días y vemos en todos los caminos y vías primarias y secundarias transporte doble remolque, en avenidas y en calles que no están diseñadas en su infraestructura para transportación de este tipo de vehículos. Sin embargo, y a pesar de que también es una responsabilidad de los transportistas, quiero hacer énfasis y un señalamiento muy claro: es obra y producto de la corrupción. Existe un permiso de conectividad, lo cual da y autoriza facultades a que el transporte público doblemente articulado pueda circular por vías secundarias. Pero ¿saben qué? La autoridad no ha dado la supervisión adecuada, la autoridad no ha ejecutado la autoridad propia de la ley y no ha sancionado a los transportistas que así lo hacen. Eso es un problema de corrupción, no más allá de regulación. El artículo 50 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal lo menciona, la norma oficial número 12 lo menciona, eso está sumamente regulado. Lo malo es la aplicación de la ley, como en muchos casos y en muchos sectores. Su servidor
presentó una iniciativa de ley en ese sentido y un punto de acuerdo a eliminar de una vez por todas el permiso de conectividad. Es ahí donde radica el problema, señores. Es ahí donde radica realmente el acto de corrupción, donde las autoridades permiten que autotransporte que supera el peso y dimensión circule por vialidades que no son adecuadas para esto. ¿Saben dónde más también está el problema? El problema también radica en que desde los puertos salen ya los contenedores por pesos y dimensiones superiores a los que establece la norma y la ley. No solamente están las carreteras. No victimicemos y no criminalicemos solamente al transporte articulado o doble remolque. Esto es una cadena de corrupción que lamentablemente ha tenido el costo en vidas. Lamentablemente hoy existen aproximadamente más de 18,000 accidentes carreteros. 84% del transporte y de todos los bienes y servicios que llegan a nosotros se transporta en vías carreteras. Esto es una pregunta que dejo al aire, espero la respondamos. ¿Qué nos preocupa más? Y ya lo mencionaba un diputado que me antecedía en la voz. ¿Nos importa más el costo del transporte o nos importa más el costo de las vidas? El costo de las vidas y la salud de nuestras familias no tiene precio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Contadísimas compañeras diputadas, contadísimos compañeros diputados presentes en este pleno, muy respetables todos. No voy a repetir aquí lo que han dicho ya otros compañeros. El problema del transporte de doble remolque produce víctimas por miles en México. México es uno de los pocos países en los que circulan camiones con doble remolque. Los propios transportistas de doble remolque han dicho recientemente que se trata en realidad de proyectiles que no pueden frenar en 300 metros. A esta condición se suma la antigüedad de las unidades y el exceso de velocidad en carreteras que no se diseñaron para este tipo de transporte. Los transportistas mexicanos reconocen que a causa de los accidentes generados, como se ha dicho aquí, cada año mueren por lo menos 1,000 personas a nivel nacional. Es decir, estamos ante una matanza. Este transporte no está diseñado para soportar grandes cargas, sino para transportar mercancías voluminosas, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la propia Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Pese a todo esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, como si se tratara de un problema administrativo, que expedirá una placa especial para los camiones de doble remolque para resolver el problema. Dice que para obtenerla se llevarán a cabo revisiones con la finalidad de verificar las condiciones físico-mecánicas de las unidades y la documentación de los conductores y vehículos. Es decir, lo que debía hacer o lo que debía venir haciendo por obligación, se lo propone ante el problema grave a que ha llegado esta situación. Morena solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ser sensible y atender el reclamo social y las iniciativas presentadas aquí por legisladores de diferentes partidos para que definitivamente la dependencia a su cargo se pronuncie por prohibir la circulación de camiones de carga de doble remolque con el objeto de salvaguardar la vida e integridad física de las personas. Es urgente que se tomen medidas que regulen el transporte de carga
y prohíban el doble remolque. En Morena estamos comprometidos con la búsqueda de mejores soluciones a las demandas ciudadanas. Por eso apoyamos esta iniciativa. Gracias. Gracias, diputado Caballero. Tiene el uso de la tribuna hasta por 3 minutos el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI. Con la venia de la mesa directiva, el Grupo Parlamentario del PRI, sin duda, puede y debe y está de acuerdo con proteger el valor más elevado que podemos tener en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, la vida humana. Por ello, el fenómeno de la circulación de los camiones o el transporte de carga doble articulado es un asunto que debe analizarse de manera sistémica, de manera integral. De los 400,000 vehículos de carga que circulan en nuestro país, el 8% es de doble remolque y el 2.2% de los accidentes que suceden en las carreteras mexicanas es particularmente causado por los camiones doble articulados. Esto nos llama a una reflexión profunda y por ello estamos sumados a este llamamiento, pero que va más allá solamente de la prohibición de los camiones de doble remolque, sino también a la revisión de las reglas, protocolos y reglamentos de las obras públicas que se realizan en nuestras carreteras, del confinamiento de los carriles para quienes circulan con carga pesada, para las medidas específicas que vayan acorde con el Tratado de Libre Comercio en torno al peso y tonelaje de los camiones que circulan en nuestras carreteras, de establecer medidas de vehículo compartido también para incentivar que existan menos automóviles, ya que el 70% de automóviles privados que circulan en nuestras carreteras viajan con un solo pasajero. El 30% del transporte de carga que viaja en nuestras carreteras viaja vacío, pero estamos conscientes de los accidentes trágicos, como el reciente en Veracruz, que se perdieran 13 vidas particularmente, como de las obras de Huehuetoca de la carretera México-Querétaro, que se perdieran semana con semana. Por ello, la invitación y la suma a este llamamiento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es con la seriedad y con el análisis integral, sistémico, de ir a fondo a construir una legislación moderna para poder también tener carreteras que estén acorde a los tiempos y a la seguridad que los ciudadanos merecen para llegar con tranquilidad a sus respectivos destinos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Guerra Urbiola. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por los grupos parlamentarios. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo con las modificaciones planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese. Proceda a la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.